Desde Alaska les damos la bienvenida a un nuevo video de Caminando el Mundo. Para los que no nos conocen, somos Belu y Martín. Y después de 4 años y medio viajando por América, hemos llegado a Alaska. Estamos en la ciudad de Anchorage, la ciudad más grande que tiene este estado. Y ya las últimas 4 noches venimos durmiendo en estacionamientos de Walmart o de Bass Pro Shops. Estoy podrido, la verdad. Estoy en Alaska, necesito naturaleza. Así que lo que vamos a hacer es dejar la ciudad. Estas 4 fueron las primeras 4 noches que hemos dormido en este tipo de lugares. Y es porque a veces no queda otra, ¿no? Sí, hay ciudades que no permiten dormir en la calle o tal vez por una cuestión de seguridad o comodidad. La verdad que fueron tranquilas, pero no se compara con dormir en la naturaleza. No, estamos necesitando eso, naturaleza, por eso estamos en Alaska. Así que vamos a agarrar la ruta hacia la península de Kenai. No vamos a recorrer toda la península hoy porque hay mucho para ver. Va a ser nuestro destino por las próximas semanas, vamos a ir conociendo y descubriendo mucho por esa zona. Así que primero los invitamos a que se suscriban al canal si les gusta nuestro contenido. Y segundo, yo te invito a que agarremos ruta y empecemos a conocer. Acompáñennos. Ya agarramos la autopista 1, que se llama autopista Seward, y se empezó a ver el mar de nuevo ahí atrás, a los pies de unas montañas tremendas. Y mira, salimos de la ciudad que estaba feo el clima y ya empezó a verse el solcito. Eso para mí siempre es como la prueba de que había que irse, ¿no? Ese clima respondiéndote. Mira, voy a hacer un poquito de zoom. Ahí está el estuario. Ahora igual lo vamos a pasar por al lado. Ya estaba re cansado de la ciudad, la verdad. Tenía unas ganas de irme que no aguantaba más. Así que, bueno, estoy contento de estar yendo a la naturaleza. Martu, ¿te paso el mate? Ay, gracias. Y ahora hicimos una parada en Beluga Point, que es un lugar para ver belugas, con suerte. Nunca la vimos. No, sería nuestra primera vez viendo belugas, pero no veo nada. Imagino que hay que tener suerte y además que está la marea baja. No sé si no tiene que estar un poquito más alta. Ahora si llegamos a ver les vamos a mostrar, obviamente. Ya me gusta igual, no sé, ver el mar ahí ya es más lindo al menos. Es otra cosa. Sí. Y les quería contar algo de una normativa un poco, no rara, pero sí diferente. Y es que hay carteles en la ruta cuando vas manejando, por lo menos en esta parte, y dice que si tenés 5 vehículos atrás, es ilegal. Así que tenés que obligatoriamente tirarte en unas dársenas que hay armadas como esta para dejar pasar a los vehículos y reincorporarte. Solo aplica a los vehículos que van lento, ¿no? Si la máxima es 55 y nosotros vamos a 55, vamos bien. Pero si vos vas a 20 y la máxima es 50, sí o sí tenés que salir y tirarte a un costado porque es ilegal. Me pareció una curiosidad. Está todo el mundo acá mirando porque parece que hay ovejas de montaña, ¿no, Belu? Sí, pero me parece que se ven solo con binoculares porque yo no veo nada. No, como que están por allá arriba. O sea, muy difícil verlas porque por ahí están muy arriba, pero bueno. Esta es la vista que tenemos acá del estuario. Pasa el tren por acá al lado, también que va acompañando la ruta. Y esa que está ahí en ese cartelito viene a ser la beluga. Claro, que es un tipo de ballenas. A veces salen por esta zona y uno las puede ver. Ya se nos dará, Belu, ya se nos dará. Lo bueno es que esta ruta la tenemos que hacer para ir y para volver, así que después podemos volver a pasar y parar un rato más. A ver, acá hay muchos vehículos, todos mirando para... Ahí allá arriba, mira. Hay ovejas. Ahí. Sí. O cabritas. Sí. Acá puedo pararme, a ver. Esos puntitos blancos que se ven por ahí son las cabritas, creo que son de montaña. Miren, ahí las ven. Esas no las habíamos visto todavía. Qué linda. Lo que tienen estos animales es que siempre están arriba de las montañas y bueno, es difícil verlos, pero al menos así los pudimos ver de lejos.
Miren ahí todas las montañas nevadas que aparecieron en la ruta. Vamos a dejar ahora esta ruta un ratito para tomar la Alyeska Highway que nos va a llevar hasta Hirwood. Un pueblito supuestamente lindo. Qué tremenda la montaña que tiene este pueblo atrás. Tremenda. Ya se veían muchas casas a los costados de la ruta, así en la naturaleza, lindas. Y para subir a la montaña hay unas aerosillas. Creo que es un centro de esquí en invierno esto. Sí, y un spa. Ahí está, mira, Alyeska Resort Alaska. Yo creo que no nos da el presupuesto, me parece. Yo creo que no. Igualmente parecieran estar paradas las aerosillas. No, debe ser para el invierno, ¿no? Y imagino que sí, porque de alguna forma hay que subir para hacer esquí, ¿no? Nos pasamos del pueblito en realidad, pero bueno, de paso aprovechamos y vamos conociendo un poco. Qué casas hermosas además. Me sorprende que tienen todas 2 pisos. Vamos a doblar acá. Vamos a ver, hay un senderito corto para hacer. A ver si podemos hacerlo. Ya que llegamos hasta el final del pueblo, aprovechamos. Bueno, llegamos al punto que estaba marcado en el mapa como que era el sendero y justo hay una chica que estaban haciendo trabajos y tenía el cartel de stop y nos dijo que no, que desde ahí no se puede llegar al sendero, que tenemos que ir al hotel. En realidad estaba hasta el cartel de que por ahí ese sendero lo que no se puede es estacionar, porque es solo para los vecinos. Así que nos mandó a bajar toda la calle y nos dijo que estacionemos en el hotel y de ahí vengamos. Bueno, hicimos un cambio porque estábamos cerca también del Moose Meadow Park. Es un tema estacionar en Estados Unidos porque muchas cosas están prohibidas, como entrar, por ejemplo, a los barrios donde vive gente, no podés ni siquiera estacionar, no es que podés parar en cualquier calle a veces. No, están reservados los lugares para los residentes. Y mira, acá dice, no camping, no overnight parking. Creo que en este pueblo no se puede dormir en motorhome. En varios pueblos de Alaska no se puede dormir en motorhome. Sí, así que bueno, contándoles un poco lo que les veníamos contando de que no es tan fácil dormir donde uno quiere, acá no se puede. Sí hay lugares marcados siempre en las afueras de los pueblos, pero no adentro. En las fotos que habíamos visto en internet había como un claro, y bueno, como se llamaba Moose, dijimos capaz que hay alces, pero no hemos encontrado más que estas canchitas de fútbol. No estamos pegando una, Martu. Te propongo que vayamos para el centro del pueblo y bueno, ahí caminemos un poco. Bueno, ahora sí estamos en el centro del pueblo, que obviamente es chiquito. Pero pintoresco, tiene montañas muy lindas en los alrededores, algunos restaurantes. Obviamente está bastante centrado en el esquí, por el centro de esquí que tiene atrás. Pero bueno, también es un pueblito pintoresco. Nos bajamos de Blanquita para caminar un poco y de paso les muestro las montañas que tiene alrededor, que un poquito ya se habían visto en el video, pero que bueno, son impresionantes. Esta es la que les decíamos que tiene el centro de esquí. Ahora está bastante verde porque estamos en pleno verano. Ahí está la oficina de policía. Esto viene a ser el centro del pueblo. Un restaurante, bastante verde, alguna construcción. El hospital acá a la derecha. Ese de ahí. Y la oficina de correos a la izquierda. Por allá también creo que hay más restaurantes. Acá hay un cartelito de Girdwood y a mí me gustó que ahí hay un saco de café de Colombia. Esta es una cafetería. Me gusta que esta casa en la decoración tiene un oso, miren. Ahí. Debe haber osos acá porque además en el pueblo los tachos que hay son con trampa para que no los puedan abrir los osos.
Y allá estacionamos la camioneta. Este vendría a ser el parquecito central de Girdwood. Un espacio verde con naturaleza. Está lindo, ¿eh? Sí, lo llamativo es que está como adentro de la manzana. O sea, es una manzana, está construida, están estas construcciones que le mostramos recién con el osito y todo. Pero hay un pasillito así chiquito y si entras, está el parque acá. Y en el parque también hay algunos carteles. Este, por ejemplo, cuenta hechos históricos de Girdwood, que originalmente se llamaba Glacier City, ciudad glaciar, creada como un campamento minero para los mineros que venían a trabajar en las minas de oro de esta zona. Se quedaban ahí en el campamento, era el lugar para abastecerse, para descansar. En 1974, con el terremoto que azotó esta zona, que les contamos que en Valdés destruyó la ciudad, Girdwood quedó hundida, así que la movieron 4 kilómetros, que es donde estamos actualmente, la nueva Girdwood. Es un pueblo de unos 2.000 habitantes aproximadamente, pero que tiene mucho turismo, sobre todo en invierno. Llega gente de todas partes para venir a hacer un poco de esquí y snowboard en estas montañas. En verano hay algunos senderitos para hacer, para disfrutar del pueblo, pero creo que el fuerte es el invierno. Sí, es un pueblito muy tranquilo con mucho encanto. Mira, acá está la lavandería del pueblo. Tiene unos cuernos de alce ahí arriba. Todo muy decorado ahí, como se ve, con plantas. Muchas aves, como se escucha. Acá están los típicos libros que dan siempre para que uno pueda agarrarse y dejar otro. Y miren los caracoles con los que decoraron acá al lado, gigantes. Y ya más o menos hemos recorrido todo el centro del pueblo. Por acá ya hay naturaleza, se escucha un arroyito, hay estacionamiento, carteles por todos lados que dicen no overnight parking. Y justo al lado del estacionamiento que les mostrábamos recién, les dije que se escuchaba agua y acá tenemos un arroyito, Belu. Sí, ¿qué pasa acá? Muy tranquilo. Muy transparente el agua se ve. Bueno, vamos a darle una oportunidad más a las caminatas. Hay una que lleva a una cascadita que está acá cerca, así que vamos a intentar hacerla. Tenemos que hacer unos 3 kilómetros con la camioneta y desde ahí empieza ya la caminata. Amo las casas de los pueblitos en Estados Unidos. Son muy lindas, muchas cabañas, mucha madera. Antes de ir a caminar vamos a comer algo, ¿no? Sí, se hizo un poco tarde, así que va a ser medio un almuerzo, medio una merienda. Conseguimos en el supermercado un pan por 3 centavos de dólar. Ya es la segunda vez que lo compramos, está espectacular además. Sí, y las 2 veces lo encontramos al mismo precio. No sé, para mí debe estar mal marcado. Tremendo pan. Sí, tiene semillitas y tiene ajo. Qué rico. ¿Qué vas a hacer? Tostaditas con huevo, tomate, queso. Qué rico, sorprendeme. Estos son los pancitos que hizo Belu, miren, los tostó, quesito, jamón, tomate y huevo duro. Ahora sí vamos a agarrar fuerza para la caminata. Sí, algo livianito para poder caminar. Igual creo que es cortita la caminata que tenemos que hacer. Vamos a comer. Ahora sí nos vamos a ir a hacer este senderito. Por lo que vimos es bastante corto y de hecho ya se escucha el arroyo desde acá. Sí, está ahí al lado, pero lo que vamos a ver nosotros es una cascadita. Hay una casa y por ahí al lado empieza este caminito. El nombre es Virgin Creek Falls Trail y nos llamó la atención este cartel que dice en caso de emergencia llama al 911 y te ponen la locación. Nada, una curiosidad. Las coordenadas exactas para que la policía llegue. Ahora, ya arrancamos en el medio de los árboles, ¿eh? Sí, mirá, hay más carteles informativos. 20 metros hicimos. 0.25 millas. Parece un paisaje de cuentos, miren qué verde. Increíble. Y ahora salió Sosito además. Estos musgos de acá son muy hermosos. Y acá tenemos la cascada del arroyo Virginia. Muy linda, ¿eh? Es un sendero cortito,
pero con mucho verde y termina con esta linda caída de agua entre la vegetación. Valió la pena, por fin encontramos un sendero que podemos hacer. Es verdad. Y dado que no se puede dormir acá en el pueblo, vamos a continuar ruta. La idea es hacer 30 kilómetros. Hay un punto ahí marcado que nos han recomendado que se puede dormir. Pero antes de ir para ahí, creo que nos vamos a pasar un poco para ir a un glaciar, ¿no? Vamos a ver si podemos hacerlo, porque hoy no estaría siendo nuestro día con las caminatas. Yo tengo ganas al menos. Así que bueno, vamos a salir a la ruta un ratito. Wow, me encantan esas montañas de ahí atrás. Recién había un cartelito que decía que no hay estaciones de servicio ahora por 85 millas, que son como 100 y pico de kilómetros. Así que bueno, nosotros igual le llenamos el tanque en Anchorage antes de salir. Y vamos en dirección a las montañas que me gustaron. Eso es una buena señal. Totalmente. Qué escénicas son las rutas de Alaska, ¿eh? Siempre con lindos paisajes. A cada vuelta de la ruta siguen apareciendo glaciares nuevos, montañas nuevas. Todas nevadas, recién decíamos, si están así de nevadas en julio, lo que debe ser esto en invierno, ¿no? Todo blanco. Qué belleza. Y en el video anterior que recorrimos Anchorage, vimos el tren y ahora está acá. Debe estar esperando porque hay tramos de la vía que son de una sola mano. Qué cortito igual este, che. Es de pasajeros, nada más. El que vimos el otro día era enorme. Era más largo, ¿no? Sí, pero parece sí, como un tren turístico. Ah, pero mira, no hay gente adentro. No, capaz que está como estacionado ahí. Ahora, qué locura hacer una ruta de tren en este lugar. Veo que son las montañas. No, debe ser impresionante. Más lindo todavía es hacerlo en Blanquita. Así que si les está gustando recorrer Alaska desde Blanquita, suscríbanse al canal, es gratis y a nosotros nos ayuda a seguir llegando cada vez a más viajeros, a que más gente pueda recorrer los hermosos rincones que tiene nuestro continente. Mira, y a 700 metros ya tengo que doblar a la izquierda. Nos vamos a ir como para aquel lado. Portage Glacier Highway, dice. Vamos para donde está esa montaña súper nevada. Bueno, a ver. 5 kilómetros, dice el GPS. Y vamos a cruzar las vías del tren. Por allá abajo de las montañas nevadas está el lago Portage y por acá la hemos estacionado Blanquita abajo de las montañas. Lo que vamos a hacer ahora siendo las 6 de la tarde es un sendero que se llama Byron Glacier Trail, así que el nombre ya avisa un poquito qué vamos a ver. Es un pequeño spoiler, son unos 3 kilómetros ida y vuelta, supuestamente fáciles, cortitos, media hora de ida, media hora de vuelta, decía en internet. Nos vamos a ir a tomar unos mates que preparamos a la naturaleza. Y acá en Estados Unidos, si perdés algo en los senderos, seguramente lo encuentres en el punto de ingreso si volvés a buscarlos. Miren, acá hay una botella de agua, un buzo, un pantalón, 3 pares de lentes. Todo lo que se encuentra en el camino la gente lo va dejando ahí. Claro, lo trae de regreso y lo dejan acá, entonces si vos decís, uy, fui a tal sendero, seguro me quedo por ahí, venís y en la entrada lo encontrás. Así que bueno, mira, acá dice que estamos entrando en una zona de avalanchas y vamos a empezar a caminar en dirección al glaciar. Qué paisaje, che, para caminar, ¿eh? Imponente. Así te camino, pero toda la vida. Qué lindo que es Alaska. Escuchen acá, qué ruido de agua. Ahí está el arroyo, al lado del sendero.
Todo este arroyo que les estábamos mostrando recién es el arroyo Byron, que viene del glaciar Byron, es decir, desde el glaciar que se ve ahí adelante en la montaña. Sentí el olor que hay acá, Belu. Hay alguna planta que da un aroma muy lindo. Otra cosa que impacta en esta caminata es miren las cascadas, cómo caen abajo del hielo. O sea, esa cascada que se ve está cayendo dentro de una cueva de hielo, que de hecho seguramente es la que forma dentro de la cueva. Está en un paredón enorme. Y después de caminar un ratito hemos llegado al glaciar Byron. Es increíble cómo una caminata corta te puede traer un lugar tan espectacular. Esto pasa en muy pocos lugares y Alaska es uno de ellos. Es nada, precioso, precioso, precioso. ¿Giro para mostrarles? Gira para mostrarles. No. Todo esto que se ve acá es nieve de avalancha, hay gente arriba, se puede caminar ahí. Y lo que se ve atrás es el glaciar Byron, el glaciar propiamente dicho. Hay un montón de cascadas ahí en el medio. Ven que va cayendo de una parte del glaciar a otra. ¡Wow! ¡Qué paisaje, amigos! Y lo que debe haber sido esta avalancha para que quede el hielo así, amor. Yo leí en internet que es como los conos están siempre, lo que pasa es que en el invierno cae nieve por la avalancha y lo que se va quedando sigue formando acá este cono de nieve. De aquel lado hay otro igual, así que cuando uno viene puede verlos más o menos grandes dependiendo la cantidad de nieve que cayó en el invierno. Y mirá, ya se ven unas cuevas por allá abajo. Eso te iba a decir, hay cuevas que son las que se forman, como decías vos, por las caídas de agua de la ladera de la montaña. Que sería ahí arriba, ¿ven? Y además tiene una cueva grande acá por la que pasa el arroyo, que viene del glaciar. Ah, mirá, no había visto eso. Claro. O sea, miren, vamos a acercarnos para que se vea más claro. Pero por ahí está corriendo el arroyo y pasa por abajo de la avalancha de nieve, digamos. Vamos a verlo más de cerca. Debe ser de las cosas más locas y más lindas que hemos visto. Miren, cómo todo este caudal de agua sale de abajo del hielo, ¿ven? Sin palabras. Y vamos a empezar a ver si podemos caminar un poquito por la nieve. Está como compacta. Sí, está bastante durita. Además es una capa bastante grande, como vieron, de nieve. Miren lo que es este lugar. ¿Te vas a levantar? Hay bastante viento, pero aunque sea para hacer alguna toma. No sé cómo Martu se animó a volar el dron con este viento que hay. Lo peor es que no había viento hasta que empecé a volar el dron. Ahora todo lo que se está viendo en la toma que estoy haciendo en el dron es el valle del glaciar Portage y el lago. Una locura, la verdad. Si les están gustando las tomas, déjennos en los comentarios qué les parecen. Y obviamente denle un me gusta al video. Sobrevivió. Poderoso el chiquitín nomás, ¿eh? Ahora vamos a caminar un poquito a ver si nos podemos acercar más al glaciar, ¿te parece? Acá está marcado como una huella toda que va para allá atrás, así que vamos a caminar. Hay que caminar con cuidado acá, ¿eh? Estamos subiendo como por donde hubo una avalancha alguna vez. Sí, pero bueno, supuestamente por acá vamos a poder ver un poco mejor el glaciar. Porque si bien desde el dron se ve lindo, verlo en persona es otra cosa. Así que estamos tratando de llegar hasta ahí. Vamos, Belu, vamos, vamos, trepando piedras. Roca, va. Estuvo complicado llegar hasta acá. Ay, sí, por favor. Como que hay que ir haciendo equilibrio entre las rocas, pisando la parte más de arriba. Ahora sí, mi amor, llegaste. Sí. ¿Y el premio? Ver el glaciar completo. Miren lo que es esto. Ahora sí que lo tenemos todo de frente. Es una tremenda locura este lugar. Estamos muy lejos, pero miren ahí cómo sale el arroyo
abajo del glaciar, como veíamos recién acá. Es ahí, allá hay otra cueva, está lleno de cuevas del glaciar. La verdad que muy lindo. Pero me parece que vamos a ir a tomar mate abajo, ¿no? Allá había un banquito. Va a estar más cómodo. Y más cómodo, sí. ¿Vamos? Vamos. Por ahí viene Belu bajando. Y yo lo que les quería mostrar, que me llamó la atención, es miren en las rocas las vetas como pareciera cuarzo. Acá abajo del musgo también. Muy loco. Ya hemos bajado y encontramos un lindo lugar para tomar mate. Tenemos ahí todo el glaciar. Se me está complicando abrir. Toma la yerba. Cuando hacemos caminatas generalmente traemos el tapón del termo para usar como mate, digamos, propiamente dicho. Traemos la bombilla aparte, algún pedacito de paquete de yerba que nos haya quedado y el agua caliente en el termo y con eso ya tenemos para tomar. Y yo aprovecho para contarles que este glaciar... Uy, ya no le queda más a este paquete. Bueno, estaba para eso. Este glaciar comparte el campo de hielo con los glaciares Portage y Blackstone. El Blackstone está en el estrecho Prince William y el Portage está acá nomás. Estamos de hecho en el valle del glaciar Portage. No sabes qué bueno que trate mate. Que hoy en el agua. Está buenísimo. Está rico además, espectacular. Y no siempre se puede tomar mate con vista a un glaciar. Ya estamos en Blanquita. Vamos a ver dónde termina esta ruta, este camino. O a ver si podemos ver aunque sea el lago Portage de cerca, que lo vimos de lejos. Bueno, hasta acá llegamos. Con razón veíamos que todos volvían rápido. Está cerrado. Ah, es donde salen los cruceros. Así que nos volvemos, Martú. Vamos para otro lado, sí. Bueno, ahora sí encontramos el estacionamiento que da al lago. Vamos a ver si nos podemos bajar. Ah, bueno, se ve desde acá directamente. Ese que está ahí es el Byron Glacier donde estuvimos recién. Y si empiezo a girar la cámara, miren, este es el Portage Lake. Ahí atrás se ve el glaciar Brines, es ese campo de hielo que se ve ahí. Por allá atrás creo que está el Portage, que desde acá no se ve por lo que yo creo. Miren, todo el lago, la montaña nevada en la parte de arriba. Ahí vemos otro glaciar. Miren cómo se ve con zoom. Es una locura, donde haces zoom se ve un paisaje zarpado. Después por acá tenemos la salida del túnel. Ese túnel es el que va a Whittier. Whittier es un pueblo que hay por acá que se los vamos a mostrar seguramente en el video que viene. Vamos a cruzar con Blanquita ese túnel, al menos es la idea. Y qué bonito lago, mi amor. Está muy lindo. Qué bien que te queda el paisaje. ¿Te gusta? Desde la otra caminata se veía muy a lo lejos el lago. Bueno, lo habrán visto en el dron, pero está bueno tener la posibilidad de tenerlo cerquita. La verdad que sí. Muy, muy lindo paisaje. Estamos muy enamorados de Alaska. ¡Apa! ¡Qué lindo lugar! Ahí pudimos acomodar a Blanquita con una postal de fondo que es tremenda. Nos acomodamos de la mejor forma como para no invadir a nadie y no molestar en las vistas, que obviamente todos queremos ver al río, a las montañas. Como les veníamos contando, en Alaska hasta ahora al menos los lugares que nosotros pasamos, Valdez, Palmer, hoy Herewood, no tienen permitido dormir en la calle con un motorhome, pero siempre hay cerquita del centro algún punto en la naturaleza donde uno sí se puede quedar. En Valdez nos quedamos en el viejo Valdez, en Palmer nos quedamos a orillas del río Nick y acá en Herewood nos vinimos un poco más lejos hasta este río que, ahora que lo pienso, no me sé el nombre. Obviamente nosotros preferimos lugares así para parar, aunque alguna que otra noche nos gusta estar cerca del pueblo si tenemos que recorrer o si tenemos que hacer cosas. Si ustedes, al igual que nosotros, están preguntando cómo es viajar en motorhome por Alaska, nosotros pensamos que era todo más libre, que uno podía parar en cualquier lugar. Nos dimos cuenta acá que en las ciudades es un poco más complicado, pero los lugares al aire libre valen totalmente la pena. Este de hecho debe ser uno de los mejores patios en los que hemos dormido últimamente y este es totalmente gratis. Obviamente no hay servicios porque estás parando a orillas de un río y no es un camping oficial. Nosotros antes de salir de las ciudades vaciamos los tanques, cargamos agua limpia, nos cercioramos de tener todo perfecto para poder pasar varios días sin tener que ir a alguna estación de servicio. Y otra cosa es que en Estados Unidos en general hay muchas dump stations donde uno puede cargar agua y vaciar los tanques
muchas son gratis, muchas son pagas. Nosotros vamos marcando en el mapa todas las que encontramos gratis. Cuando ya tenemos que agarrar la ruta decimos, bueno, hay que hacer una parada en tal lugar para aprovechar y vaciar, y ya sabemos hasta cuándo más o menos podemos tirar. Pero nada, contentos, contentísimos de estar recorriendo Alaska. Vale la pena totalmente. Si están pensando en hacer el viaje, háganlo porque es un lugar que hay que conocer una vez en la vida. Mismo hasta si no tienen el plan de salir a viajar por un tiempo largo, pueden venirse hasta Alaska, volar hasta Anchorage, que es donde está el aeropuerto principal, y alquilar un motorhome. Hemos visto muchos motorhomes de alquiler en la ruta. Nosotros ahora ya nos vamos a comer, vamos a descansar un poco, que hoy fue un día con mucho recorrido, así que estamos cansados. Y a ustedes esperamos verlos en el próximo capítulo de Caminando el Mundo, recorriendo más de Alaska. Gracias por estar del otro lado y nos vemos.